El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:47, Fausto Camacho está con nosotros, especialista en materia electoral, ex integrante del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo le va, Fausto? Bienvenido. Buenos días, Fabricio, un gusto, bien, bastante bien. Gracias a Fausto Camacho, le veo bien elegante el día de hoy, ¿eh? No tanto como usted. Muy bien. A ver, Fausto, yo estoy sorprendido. Estoy sorprendido, estoy conmocionado por lo que pasó ayer en la Comisión de Fiscalización. Porque resulta que quienes el año pasado no dijeron nada por la evidente interferencia de la Contraloría en temas relativos a la función electoral, dijeron que sí, que ha habido presiones, que ha habido interferencia, que no lo dijeron el año pasado. Lo dicen hoy cuando Celia está caído. Yo le pregunto a usted, con sinceridad, ¿cuál fue su posición el año pasado, Fausto? Mi posición el año pasado fue, y el antepasado también, de que el Contralor Celi estaba interfiriendo en la función electoral, había cometido una infracción electoral tipificada en el Código de la Democracia y merecía ser castigado por aquello. Y la forma como el Código de la Democracia establece la sanción es la destitución de los funcionarios públicos que interfieren no solo en los procesos electorales, que interfieren en la función electoral, haya o no haya proceso electoral. Ese fue el punto de vista. Fui en ese entonces absolutamente crítico respecto del criterio, de la forma como llevó adelante el Consejo Nacional Electoral ese malhadado proceso de eliminación de la personería jurídica de 4 organizaciones políticas y que desde el primer día, lo dije, respondía a un libreto político del Contralor Celi. ¿Por qué no hizo nada el CNE y el Tribunal Contencioso el año anterior? ¿Por qué no hicieron nada? ¿Usted ¿qué lectura tiene de eso, Fausto? Bueno, creo que el Consejo Nacional Electoral no lo hizo, o lo que hizo, que en inicio no estuvo exactamente mal. No se olvide que entre diciembre del 19 y enero del 20, el Consejo Nacional Electoral cumple con la recomendación de vigilar y revisar la condición de la personería jurídica de las organizaciones políticas en cuestión. Si no me equivoco, pues Justicia Social, Libertades Pueblo, Fuerza Compromiso Social y Podemos, sí. Sí, entonces esas organizaciones políticas, el Consejo las ratificó en resoluciones por separado, tomadas en los mismos días, de que no podían ser retiradas su personería jurídica, por cuanto no se configuraba ninguna de las causales establecidas en el artículo 327. Eso resuelve el Consejo Nacional Electoral y acto seguido el Contralor, usando una figura arbitrariamente de un examen de control del cumplimiento de las recomendaciones, cambia la recomendación que decía vigilar, ¿no es cierto?, y considerar la situación jurídica, porque ya vigiló, ya consideró y tomó una decisión, se ratificó en que era correcto, y cambia esa recomendación y establece directamente la recomendación de retirar la personería jurídica a las 4 organizaciones políticas. Ellos, me refiero al Consejo Nacional Electoral, no dijeron absolutamente nada, agacharon la cabeza, y lo dije el día de ayer y me ratifico hoy, y lo dije antes también, en una actitud vergonzosa, se retrotraen, se retractan de su decisión tomada y efectivamente retiran la personería jurídica, y obviamente cuando se interponen los recursos ante la justicia electoral, ellos adicionalmente establecen una medida cautelar, contraviniendo el sentido de lo que es una medida cautelar, para retirar provisionalmente la personalidad jurídica e impedir la participación en el proceso electoral de 2021 de esas 4 organizaciones políticas. Y resulta sorprendente, por decirlo menos, como usted acaba de señalarlo, que el día de ayer, entonces, categóricamente, unos más que otros, dijeron que efectivamente habían sido objeto de presiones. ¿Por qué no lo dijeron en ese entonces, en los primeros meses del 2021? Simple,
porque querían conservar su puesto, porque les interesaba no si se cumplía la Constitución y la ley, si es que se estaba o no procediendo conforme a esas normas constitucionales y legales. Creo que el día de ayer ellos han demostrado que tenían plena conciencia de aquello, sin embargo, no actuaron conforme lo que correspondía actuar. Claro, ese es el punto que yo planteo. O sea, el año anterior yo no sé si por temor al Contralor o porque el Contralor en su momento fue visto como el paladín de la lucha contra la corrupción, no le dijeron nada. Y ahora que el Contralor ya no está, el que está caído, que está detenido, que está siendo investigado por un supuesto delito de corrupción, ahora sí dicen, nos presionó, interfirió y de tales. O sea, estas incoherencias, de verdad, yo sí creo que hay que evidenciarlas, Fausto. Claro que sí, y yo en lo personal, sosteniendo una línea coherente de lo que era el poderoso Pablo Celi, todopoderoso Contralor, le confronté y le dije las cosas en las que yo creía personalmente que estaba equivocado, que el tiempo me está dando una vez más la razón, y efectivamente creo que sería incoherente de mi parte ahora decir que no, que he cambiado de punto de vista, y si es que hubiese cambiado de punto de vista, que no es el caso, tendría que justificar por qué razón. En todo caso, el Consejo Nacional Electoral, la mayoría que en él existió y que de alguna manera se refleja ahora de manera un poco distinta, pero se refleja finalmente, pues no lo dijo, no lo dijeron, y de eso también deberían responder, porque no se puede concebir que la autoridad en el ejercicio de sus funciones pueda variar los puntos de vista de hechos tan trascendentes como el ejercicio de los derechos de quienes se encuentran organizados en este caso en 4 organizaciones políticas, e inclusive el ejercicio de los derechos de quienes pudieran ser simpatizantes o votantes de esas organizaciones políticas. Sí, se están afectando los derechos de miles o de cientos de miles, y en algunos casos podría ser de millones de personas a través de este tipo de actitudes. Correcto, Fausto. Con esto, ¿cómo se entiende que el Consejo Nacional Electoral en un primer momento resolvió la eliminación de las 4 organizaciones políticas de Fuerza Compromiso Social, de Juntos Podemos, de Libertades Pueblo y de Justicia Social? Y luego el Tribunal Contencioso Electoral echó abajo esa decisión inicial del CNE y mantuvo la personería jurídica en 3 de los 4 casos. De hecho, lo de Libertades Pueblo no se mantuvo y se ratificó la eliminación por un tema más bien administrativo, o no presentaron los documentos a tiempo. A defenderse, exacto, exactamente, no presentaron nada, ya, y por eso desapareció. Pero ¿cómo se entiende esta primera decisión del CNE y luego la decisión del Tribunal Contencioso en sentido contrario? Bueno, a mí me parece que hay que reivindicar la decisión del Tribunal Contencioso Electoral en términos de que es la instancia de la función electoral que puso los puntos sobre las IES respecto del Contralor Celi. Y le dijo al Contralor que no tenía la razón. Y le dijo por 2 ocasiones. Porque en el primer proceso de reclamos respecto del primer informe de la Contraloría, antes de que la Contraloría o el Contralor cambie la recomendación de respecto de estos procesos, efectivamente ya el Tribunal Contencioso Electoral echó abajo los procesos de eliminación de los partidos políticos, y cuando se insistió y se abrió nuevos procesos administrativos, ¿no es cierto?, disponiendo adicionalmente que se usen los procedimientos del COE en vez, los procedimientos del COA, del Código Orgánico Administrativo, en lugar de que se puedan dictar los propios procedimientos por parte del CNE, que es, desde mi punto de vista, lo que hubiese correspondido. No, bueno, ese es un análisis de otra naturaleza, más jurídico, pero que finalmente tiene un trasfondo también político, porque eso impide o no el ejercicio, o afecta, no digamos que impide, afecta en el ejercicio de la independencia de la función electoral. Independencia que el Contencioso Electoral lo dejó claramente establecido a través de su sentencia. Y hay un tema que ayer quedó nuevamente develado públicamente. Hay planteado una infracción electoral por parte del Contralor Celi respecto de la interferencia. Infracción que no está resuelta parte del Tribunal Contencioso Electoral, porque el propio
doctor Pablo Celi de la Torre interpuso un recurso ante la Corte Constitucional de competencia. Si es el conflicto de competencias. El Tribunal Contencioso Electoral pone en duda la posibilidad de que pueda juzgar una infracción cometida por el Contralor General del Estado, porque supuestamente estaría interfiriendo en las capacidades propias del máximo personero de la Contraloría respecto de la auditoría de gestión. Nadie duda de aquella capacidad de auditoría de gestión que fue recuperada por la Contraloría luego de la resolución de la Corte Constitucional de dejar sin efecto aquellas malhadadas enmiendas constitucionales que se aprobaron en el año 2015 y que, entre otras cosas, le retiraron esa capacidad, pero que fue recuperada en el 2018. Y entonces, al amparo de aquello, el Contralor Celi interpuso un recurso que la Corte Constitucional aún no lo resuelve, y que una vez que lo resuelva, que debería ser reconociendo la capacidad que tiene la función electoral a través del Tribunal Contencioso, puede sancionar. Habrá que efectivamente concluir aquel proceso de infracción con Celi, que dicho sea de paso ya, pues la sanción es intrascendente, destitución de un cargo que ya no lo ocupa, pero que tiene que ver con la seguridad jurídica y genera un precedente para adelante. Correcto. A ver, dejemos a Celi de lado y vamos un poquito más allá. Todo esto, digamos, además desemboca en una situación de muchísimo más de fondo, que es la configuración del registro de organizaciones políticas, de partidos y movimientos políticos. Y hay un cuestionamiento de un segmento de la opinión pública a la existencia de ciertas organizaciones políticas que terminan convirtiéndose en movimientos o partidos de alquiler. A ver, Unión Ecuatoriana, lista 19, auspició la candidatura del alcalde Yunda, del vicealcalde Guarderas, y resulta que ellos no están afiliados y que no responden a los intereses ni al ideario ni a esa organización política Unión Ecuatoriana. Álvaro Noboa pretendió inscribirse a través de un movimiento, Justicia Social. Finalmente no ocurrió esa inscripción, pero casi que era una especie de alquiler de esa organización política, y así por el estilo. Es un problema de fondo. ¿Cómo lo solventamos, Fausto Camacho? Es un problema de fondo que yo lo he planteado el día de ayer en la Comisión de Fiscalización, Fabricio, y les he planteado como un reto que ellos tienen como asambleístas, más allá del juicio político a Celi. Y lo dije en esos términos, más allá de que esto pueda o no contribuir a los elementos de convicción o pruebas respecto de la interferencia, hay temas que la Asamblea no puede dejar de mirar. Y lo decía además en relación al examen, digamos, dispuesto por Celi, porque resulta que de esos 6 años o 7 años de examen especial no encontraron nada que no sea esto. Y no se dieron cuenta que en este país, según la estadística oficial, es el país más politizado del mundo, porque más del 50% de las personas en capacidad de votar están afiliadas a un partido o movimiento político según la base de datos del Consejo Nacional Electoral. O les puse como ejemplo algo que lo he dicho otras veces y lo voy a repetir ahora, Patricio. ¿Cómo es posible que en el año 2012, cuando se vencían los plazos para que las organizaciones políticas se reinscriban y puedan participar en el proceso del 2013, los partidos y movimientos políticos hayan presentado 11 millones y medio de firmas, cuando en ese entonces el padrón electoral era de apenas 10 millones y medio? La responsabilidad, les dije a los propios asambleístas, no recae solamente en la autoridad electoral, primogéneamente recaen quienes presentan las firmas, que son los partidos y movimientos. ¿Por qué? Porque se configuran incluso delitos penales, se configura un delito tan grave como la usurpación de identidad de las personas, y no puede quedar ese tipo de hechos en la impunidad. O hay otros temas, entonces hay que develar la realidad, hay que abrir esa caja de Pandora que significa esa base de datos de afiliados y transparentar y decirle al país la verdad. Pero eso pasa con una voluntad de las propias organizaciones políticas en primer lugar, y obviamente de la autoridad electoral, que en este tipo de casos, como el caso que se evidenció el día de ayer, se quedan calladitos, siendo conscientes de que allí radica uno de los problemas del sistema de representación, en la ilegitimidad del sistema de partidos políticos. El día de ayer, de alguna manera, confronté a todos los asambleístas diciéndoles,
que realmente sería extraordinario que alguien pueda decir de manera categórica y públicamente que está orgulloso de la democracia que existe al interior de su organización política y que la democracia interna no es una ficción, que es una realidad. ¿Por qué? Porque no es una realidad, porque no existe, porque las primarias del proceso electoral del año 21 demostraron que esa democracia es una ficción. Nadie, obviamente nadie, ningún asambleísta dijo estoy satisfecho con la democracia que existe al interior de mi organización. Difícil que alguien lo diga, porque ahí, mi querido Fabricio, no se salva absolutamente nadie. Si son 25 organizaciones políticas, 24, 23 de carácter nacional, ninguna es rebosante de democracia. En ninguna hay el cumplimiento irrestricto de la norma constitucional que los candidatos se elijan mediante elecciones primarias o procesos internos. Eso de los procesos representativos es una invención que se hace luego. La Constitución además está por encima de la ley y el mandato de la Constitución es o primarias o procesos electorales internos. No hay ninguna tercera opción que luego es creada en la ficción de los asambleístas para convertirlo en norma del Código de la Democracia. Hay que solucionar este tipo de problemas para poder pensar en una condición distinta de la institucionalidad democrática, saneando el sistema de partidos políticos. Correcto. Fausto, gracias por el tiempo y por estos minutos para hablar justamente de lo que está pasando a nivel electoral y estas incoherencias que uno se encuentra a propósito del juicio político a Pablo Celi. Que tenga un buen día, Fausto. De igual manera, estimado Fabricio, buenos días. Muy amable. Fausto Camacho, especialista en materia electoral, ex integrante del Consejo Nacional Electoral de Transición. Bueno.